Desde fuera podemos pensar que ha quedado un impacto emocional tremendo. ¿Es anterior o posterior a los acontecimientos? Aquí hay detalles muy interesantes, por ejemplo, que vamos a poder escuchar a otros compañeros hablando de los mismos fenómenos en el mismo lugar, con personalidad completamente distinta, diferente visión, mismas épocas. Nos aseguran que en este recinto muchos de los empleados callan, pero de puertas adentro conocen, hablan, dicen. Carlos, ¿de qué lugar estamos hablando? Pues estamos hablando del Instituto de las Ciencias de la Construcción. Está situado aquí en Madrid, en un área que se llama la zona de Chamartín, Pinar de Chamartín. Y bueno, pues es un edificio, tal y como nos contaba Francisco, en el que prácticamente desde su inauguración, desde su traslado, se fundó en el año 34 este instituto, pero no es hasta los años 50, concretamente hasta el 53, cuando toma esta nueva ubicación. Y a partir de entonces, pues se han contado innumerables leyendas en torno a, bueno, pues estos espectros, estos entes, pisadas, ruidos que se escuchan, pues noche tras noche. Es un lugar, por lo tanto, oficial. De ahí la dificultad para investigar, que luego podemos comentar por qué, a pesar de que la gente hable, hay este silencio. En las empresas de seguridad es hasta de lógica a veces, ¿no? ¿Quién quiere tener denuncias tan raras? Pero ¿por qué durante años, décadas incluso, los que vigilan de noche cuando el lugar está vacío son los que denuncian en los mismos entornos, en los mismos lugares? Año 34, la fundación de este lugar. Javier, más datos, evidentemente, sobre el pasado de este lugar, sobre lo que hubo en estos cimientos, sobre lo que vivió en estas paredes. Sí, porque desde luego para atestiguar una historia tan potente y tan fuerte como estamos escuchando, había desde luego que documentar un poco, ¿no? Y ver qué había en aquella época, en aquella zona concreta, antes incluso de este edificio. Si nos remontamos, por ejemplo, a la historia de Chamartín, vemos que ya en el siglo XIII empieza a haber pues la construcción de la zona, ¿no? Y empieza a haber gente y demás. Por lo tanto, es muy curioso el tema de la música medieval que él escuchaba. Y vamos a ir viendo cómo todos los testimonios, los testigos, cómo van hablando, van cuajando a la perfección con todo lo que hubo allí en aquella zona. Porque hemos encontrado unos mapas de incluso 1912, sí, estamos rodeados de ellos, 1800, 1900, y es que es realmente impactante, porque tenemos, por ejemplo, un cementerio en aquella zona, un cementerio que se ve aquí a la perfección, está marcado, lo tenemos marcado con una X, un colegio, que era el colegio de huérfanos de la Armada, y que en aquella época en la que este colegio estaba activo, tenemos que recordar que muchos niños morían de tifus, además por el frío y demás en aquella zona concreta, que salían a jugar al campo, donde ahora además está construido este edificio que estamos comentando. Incluso tenemos historias de Napoleón, que estuvo allí en el Palacio de los Duques de Pastrana, ¿no? Y en 1808 más o menos. Y incluso tenemos historias también de la guerra civil, muy duro también. Trincheras y parece que hay estructuras todavía. Sí. Tenemos incluso fotografías de los soldados en la zona, ¿no? Y incluso esa es una de las cosas que se comentaba, ¿no? El tema de las trincheras debajo de este edificio, unas catacumbas comentaban, no especificaban mucho, y lo que parece ser que hay allí enterrado son, sí, efectivamente, trincheras de la guerra civil, soldados del bando republicano que en aquella época habían muerto muchas personas por bombardeos por la zona. Hay más elementos. Ese colegio de huérfanos, en la antigüedad también. Es decir, había una instalación para niños en este mismo entorno. Tengo ahora mismo en mi mano algunos de los planos. Es muy curioso porque justo al lado se recuerda ventas de Espíritu Santo, ¿no? Hemos hablado de Puente del Espíritu Santo en la primera hora. Habéis hablado, mejor dicho, con otros protagonistas. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque siempre podemos pensar que es la visión de una persona, el miedo concentrado de esa persona. E imaginemos si hay algún tipo de desequilibrio, de nerviosismo excesivo, de estrés, de moving en el trabajo. Imagino que estar en un lugar, año 34, amplísimos pasillos. Es que hay que echarle valor, a algunos vigilantes de seguridad. Un abrazo para todos, que sabemos que nos escucháis, para escuchar, por ejemplo, este mismo programa en esas avenidas vacías de los lugares donde ya nadie trabaja, donde ha llegado la noche. Es que la mente... Pero claro, cuando hay otros
que no solo han visto cosas, sino que han registrado cosas, ya nos sorprende. Y es el caso de un hombre, sí podemos decir nombres y apellidos, Luis Mondéjar. Fernando Mondéjar. Mondéjar. Es un trabajador de allí. Él se dedica a probar, a hacer análisis de estos materiales que se utilizan en muchos casos para la construcción y que digamos que es una de las finalidades de este instituto. Por lo tanto hablamos de un científico, entre comillas, no un vigilante. Efectivamente, es un trabajador que se dedica a investigar esa dureza, digamos, de estos materiales y de hecho trabaja en los mismísimos laboratorios del instituto. Es un funcionario oficial de ese centro que desde dentro, no desde la empresa de vigilancia, confirma los mismos hechos, o muy parecidos. Fernando lleva trabajando 8 años en este centro y bueno, pues él nos comentaba que desde el principio, desde que empezó a trabajar, ya le empezaron a contar este tipo de historias sus compañeros. Siempre le decían, pues mira, aquí se comenta que siempre que ocurren este tipo de sucesos paranormales se relacionan con el ente de una persona que, bueno, que fue uno de los fundadores de este centro. Y bueno, pues él rápidamente pues empieza a investigar, empieza a darse cuenta de todos estos hechos e incluso empieza a vivir las primeras experiencias bajo su propia persona. Él nos relataba, por ejemplo, algunas experiencias con su compañera, con una compañera también que se dedica a investigar este tipo de materiales, y se encontraban, por ejemplo, en el laboratorio. Empezaron a comenzar a apilar una serie de baldosas que él nos decía que es muy difícil que se despegaran unas de otras porque tienen una especie de resina, de silicona. Entonces van haciendo una especie de montículo, estaban en una especie de encimera, que para nada estaban cerca de, digamos, del borde de esa encimera, y en un momento dado que ellos se giran, las baldosas se caen literalmente al suelo. Y bueno, pues él nos comentaba que, como es experto, digamos, en este tipo de baldosas, que es imposible que se pudieran caer solas, que ni él mismo empujando ese tipo de material podría haberlas tirado. Y es más, junto a estos fenómenos hablamos de científicos que hablan de Instituto de Técnica de Materiales. Personas, imagino, de una mentalidad absolutamente, mecanicista, ¿no? Pero habla de que van pasando los días y eso que nos ha contado el vigilante de seguridad, Francisco, de los pasos rodeándole a una persona sola, a él en este caso funcionario, pues le ha ocurrido, y lo contaba con esta valentía. Y estaba allí pues a primera hora de la mañana, 8:10, una cosa así, haciendo un ensayo. Estaba cambiando unas muestras de una cámara frigorífica, las estaba metiendo en agua, y empecé a escuchar unos pasos de zapato, no de tacón, pero sí de zapato, pues zapato de caballero, ¿no? Entonces a llegar a mi altura pues se dejaron de escuchar y yo pensaba que era un compañero. Le llamé un par de veces y al ver que nadie me contestaba, pues salí al pasillo a ver quién era. No había nadie. Dos y 35 minutos, pasos. Y claro que alguien desde el mundo de la ingeniería, de la técnica, del análisis de muestras, hable de estas cosas tan alejadas, nos sorprende, porque incluso aun siendo más vigilantes, que los hay, los que denuncian estos hechos, alguien puede decir, bueno, personas acostumbradas a vigilar, de acuerdo, pero personas quizás sugestionadas en exceso. Pero claro, un científico desde dentro de un organismo oficial, no muchas veces se atreven a declarar, y a declarar incluso cosas más sorprendentes que tenéis que escuchar. Hay un momento en que incluso intenta hacer una vigilancia de una de las estancias donde estos hechos parece que se concentran, la zona de Hall. Sí, además lo realiza junto a otra persona que trabaja actualmente allí, no vamos a dar su nombre, y bueno, pues colocan una videocámara, se registra pues durante varias horas esa imagen de ese lugar donde anteriormente esta persona había visto una especie de ente muy similar al que Francisco nos describía, sin piernas, con un traje oscuro. Y bueno, pues casualmente Fernando se lleva ese material, esas imágenes. Y pero no me cuentes lo que sale. Vale. No me cuentes lo que sale, porque quiero que nos lo cuente él. O sea, que a raíz de otros testimonios de otra gente que ve lo mismo que nos han contado, él decide, bueno, pues vigilar, videovigilar. Y se encuentra con cosas muy curiosas que nos va a contar. Con el paso del tiempo, pues con la ayuda de una cámara de vídeo, se logró filmar durante una noche, y en la misma zona en concreto donde me dijo el vigilante, pues con una especie de humo blanco
a la altura de 1,60 m, 1,70 m, una cosa así. Se formó como un humo denso, como si fuera de puro, una cosa así, como una especie de alargado, como de brazo. La filmación duraría unos 6-7 segundos más o menos, fue lo que... Igual que se formaba, pues desapareció. Más elementos. Muchas de las personas, varios vigilantes, operarios, funcionarios, incluso ingenieros y personas que trabajan en laboratorio dentro de este instituto, afirman que ven elementos muy parecidos rondando. Y muchos, en la memoria popular, en la leyenda, acusan a alguien, a una figura antigua. Sí, todos los comentarios desde siempre, por lo que nos comentaba Fernando, apuntan a uno de los fundadores del instituto. Su nombre es Eduardo Torroja. Fue un arquitecto muy importante de la época, que nació en el año 1899. Y bueno, pues se trata de este ingeniero de caminos que en el año 34, como decíamos, se encargó de fundar esta institución. Y bueno, pues fue muy conocido no solo aquí en España, sino en otros países. Fue nombrado doctor honoris causa internacionalmente también en varias universidades. Y le culpan, entre comillas, por un hecho muy simple, que es que en el final de su vida, en el año 1961, pues tiene la extraña casualidad de que fallece en uno de los despachos de este instituto. Siempre se le había considerado una persona muy trabajadora a esta persona, Eduardo Torroja, y bueno, pues muere, digamos, de un infarto, prácticamente solo. Se comenta que luego sí que estuvo en compañía de su hijo y que fue el que se encontró el cuerpo de su padre fallecido en uno de esos despachos. Javi, en las indagaciones que habéis hecho, hablando con otros compañeros, algunos hablan, como Francisco o como este hombre, Mondéjar, otros simplemente os han dado información diciendo podéis contarlo, pero como yo sigo trabajando aquí, es que me echan al día siguiente. Y todos hablaban de esa figura que habían visto en diferentes ocasiones en los mismos lugares o haciendo un mismo recorrido. Sí, y que no solo que habían visto, sino que incluso habían fotografiado. En alguna ocasión, ahora lo vamos a comentar, en alguna fotografía había salido algo bastante extraño y ellos aseguraban que era la figura de Eduardo Torroja. Estaban totalmente convencidos. ¿Por qué? Por dos razones, principalmente. La primera era, pues lo que ha comentado Carlos, la muerte de Eduardo Torroja en su propio despacho, ¿no? La muerte le sobrevino en su despacho, como decía por ahí uno de los titulares que hemos encontrado. Y otra, por algo muy curioso, que es lo de la máscara mortuoria de Eduardo Torroja. Vamos a escuchar a Mondéjar, a Luis Mondéjar, que está o que estaba, porque tenía la máscara mortuoria en este lugar, que era, como contamos alguna vez, ¿verdad, Carmen?, en Cuarto Milenio, una práctica que ahora nos puede horrorizar un poco o nos puede extrañar, pero con personajes ilustres se hacía. Pues ahí estaba la máscara, aunque hay novedades, lo cuenta Luis Mondéjar. Sí te puedo decir como anécdota que en el instituto estaba la máscara mortuoria de este señor. Vamos a ver, yo la he visto en un par de veces. Estaba guardada en una caja de madera en un cuarto de allí del instituto. Por casualidad, la he visto 2 veces y ya hace tiempo, vamos, creo que antes del verano, por casualidad quise volver a verla, la zona donde estaba, y ya no estaba. No te puedo decir qué han hecho, si la han quitado o se la han llevado a algún centro o alguna historia de esas, pero yo en concreto 2 veces sí la he visto. Entonces pues yo no sé si tiene que ver algo con todo lo paranormal que puede pasar allí o tal. Pocas veces en la historia de los fenómenos supuestamente extraños que ha habido en España en edificios oficiales, que han sido muchos, una larga lista, hemos tenido visiones desde dentro y desde fuera del edificio, empresa ajena y desde dentro trabajadores. Queda un elemento más, antes de que me deis vuestra opinión. Una fotografía, porque es que la inquietud llegó en este funcionario a tal límite de intentar, como decíamos, ser un buscador del misterio que todo el mundo comentaba. Nos llegó una fotografía y hubo su análisis. ¿Qué se veía en esa foto? ¿Qué lugar era? ¿Y qué diagnóstico dio nuestro analista Guillermo León? Pues mira, nosotros nos remiten la fotografía, como se refleja en el mail que tengo delante de mí, el 7 de octubre del año 2009. Nos comenta Fernando
que está obtenida a las 8:30 de la mañana de un martes, día 6 de octubre del 2009. Están por algunos de los sótanos, están en el cuarto de máquinas, en el de contadores, en el de calefacciones, parte de la cimentación del edificio. En algunas de esas fotografías salen los típicos orbs, esa especie de bolas flotantes que en muchas ocasiones salen cuando disparamos con un flash. Precisamente en esas estancias hay mucho polvo, se concentra mucho polvo, y cuando alguien va caminando con el flash, pues esas partículas del polvo que se forman en el aire, pues parece que se reflejan o que salen esferas de luz. Eso tendría una explicación. Pero nos hablaba también en una de las fotografías, en los azulejos que hay justamente en la parte de atrás, uno de los cuartos de máquinas, donde se puede ver perfectamente los bajos, las rejillas de esas máquinas, pues al fondo se ve un rostro, una especie de cara que en un principio Guillermo León, en sus análisis, me decía que podía ser incluso un retoque fotográfico. Apuntaba a esa posibilidad, pero comprobando la información EXIF, le pedimos más fotografías, le dijimos que nos mandara los archivos sin comprimir para aclarar cualquier duda que pudiéramos tener. Y efectivamente no había ningún retoque fotográfico. Mandaron la información, por lo tanto había un interés en saber la verdad. Sí, mandó la información, nos hizo pequeñas aclaraciones a lo que preguntábamos en esas fotografías, y realmente la fotografía la tengo delante de mí, se puede ver un rostro. Es una especie de cabeza, parece que tiene pelo oscuro, por algunas partes centradas bastante grandes. ¿Qué podíamos decir? Una pareidolia, como apuntaba Guillermo León en un principio, por algunos de los claroscuros que se ven, de los reflejos, incluso de luces que hay. Pues sí, pero es que es demasiado perfecto. Se ve de verdad una cara, lo que sería un rostro nada más. Y Fernando Mondéjar, que yo le he llamado Luis antes, no sé por qué, Fernando Mondéjar, al que agradecemos esta intervención, esta investigación en vivo, tiene un elemento superior, yo creo aquí, de garantía, o por lo menos de honestidad. Y es que muchas veces cuando Guillermo sospecha que puede haber un fraude en una foto, evidentemente ese fraude o manipulación no se suele enviar todo el material. Aquí, colaboración. Javier Sierra, compañero, has escuchado todo el dossier. Edificio oficial. Yo no sé, porque tú me lo has contado, querido amigo, cuando estás tú, como le ocurre a nuestro compañero Diego Marañón, que descansa, yo creo que se lo ha ganado, ¿no? Esta semana, volverá la siguiente con el túnel del tiempo. Cuando estáis en casa, y en fin, en casa de Javier Sierra, rodeado de miles de libros, de miles de historias, tú me decías, en el caso de Órbigo, programa número 2 de esta temporada, que oye, se sentía de una forma muy directa, muy especial, el testimonio de alguien, con los cascos, con tu micrófono allí en casa. ¿Cómo te ha llegado toda esta historia? Bueno, pues sobre todo me ha evocado muchas historias que han ido surgiendo en estos últimos años, similares en edificios oficiales. Existe un eje en Madrid que es muy famoso ya, donde quizá el edificio más emblemático sea el Palacio de Linares, la actual Casa de América, donde hubo muchas historias a principios de los 90, pero es un eje que se prolongaría, digamos, hasta la Puerta del Sol, donde los edificios oficiales, incluyendo el Banco de España, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que están un poco en esa línea, han sido objeto de este tipo de sucesos. Guardias de seguridad, cámaras que han captado cosas que no han trascendido a la opinión pública por las características tan especiales de muchos de esos edificios que están en ese eje, y que hacen pensar mucho sobre, en fin, este tipo de fenómenos, ¿no? Es curioso porque hay un ramal importante del Madrid antiguo, que era el arroyo Abroñigal, que pasa por donde está el subsuelo del Palacio de Linares y llega justo hasta aquí, o pasa por aquí precisamente, y un lugar justo de este colegio de huérfanos y este instituto hoy de trabajo de ingeniería, donde además hubo mucha muerte, mucho ahorcamiento, mucha represalia. Javi, en la historia se cuenta perfectamente. Sí, es verdad, incluso, no solo durante la Guerra Civil, sino también durante los sucesos del 2 de mayo, por ejemplo, pues evidentemente hubo muchas historias ahí, muchas muertes, muchas fosas que probablemente estén todavía sin abrir, pero digamos que no indica eso que la causa esté en lo sobrenatural. Quizá haya que buscar la causa en otras cosas, ¿no? Quizá unas alteraciones magnéticas muy fuertes en el subsuelo, dando
por hecho que estamos hablando hoy de un caso en una institución que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, yo creo que sería pertinente, pues por ejemplo, medir las variaciones de miligauss, que son las medidas del electromagnetismo de un lugar, para ver si hay algo. Hace unos años, en castillos en los países escandinavos, yo recuerdo 2 casos en Dinamarca y en Suecia, analizaron con detectores electromagnéticos las habitaciones donde se supone que aparecían fantasmas. Siempre es un lugar, también el primer vigilante de seguridad, si recuerdas, insistía mucho en el hall, que siempre es un lugar, el eje de todos los fenómenos. Bueno, pues cuando en Dinamarca y en Suecia se aplicaron esos detectores en 2 castillos, el castillo de Drasholm y de Enso, se descubrió que el nivel de miligauss, o sea, de estas unidades en las que se mide el electromagnetismo, se disparaba. Lo normal sería entre 3 y 5 unidades más o menos, y allí estábamos hablando de 100 y de 150 unidades. Es decir, que efectivamente había algo, un campo invisible, magnético, que podía provocar sensaciones alucinatorias, acústicas, visuales. Otra cosa es que de repente las cámaras de seguridad, que no sufren alucinaciones, o las cámaras de fotografía, capten cosas, ¿no? Y aquí tenemos sobre todo ese ansia por investigar. Javier Pérez Campos, compañero, en la hemeroteca aparecen esas historias de represalias y ahorcamientos, me contabas. Sí, como decimos que es una investigación que todavía está en curso, pues estamos corroborando todo esto, ¿no? Pero la zona de Chamartín de la Rosa sí que es cierto que en aquella época, en la época de la Guerra Civil, era una zona de cosechas, ¿no? Y claro, según nos contaban a micrófono cerrado, estos testigos, ¿no?, que también por su cuenta, por inquietud, habían querido saber más, habían investigado un poco y habían visto que efectivamente en aquella época había habido muchos ahorcamientos de personas que cuando las cosechas no se daban todo lo bien que se debían dar, ¿no?, y en ese ambiente de pobreza, pues acababan suicidándose y quitándose la vida. Hay una cosa importante, repetimos vías, Carmen, porque yo creo que si alguien sabe algo más, estamos hablando del corazón norte de la ciudad de Madrid, puede informarnos, porque son muchos, nos han comunicado los vigilantes, la gente del gremio que conoce esta historia y que incluso la ha vivido, porque la gente va rotando. Y a mí, ahora os preguntaré, me ha dejado muy impresionado, nunca lo he escuchado a ningún vigilante, eso de ir por castigo X, a un lugar que nadie quiere visitar. Me ha sorprendido, ¿no? Una especie como de decir, oye, tú que te estás portando mal, o que ha pasado esto, o que tienes X problema con la empresa, te vas a ir a este lugar donde, pasan ciertas cosas, y no precisamente físicas. Y había una historia que también no queríamos dejar pasar por alto, que nos contaban también a micrófono cerrado, ¿no? Y era cuando pues hace unos años estos vigilantes hacían la ronda incluso con perro, ¿no? Y nos contaba uno de los vigilantes que al pasar justo por el despacho de donde murió Eduardo Torroja, el animal se paraba, se quedaba ahí clavado, ¿no?, como tantas veces hemos escuchado, y no había quien lo moviera de aquel sitio porque no quería avanzar. Sí, la verdad es que escuchar todos estos testimonios me trae muchos recuerdos. Muy desgarrados, Santi, por lo menos en la expresión, ¿no? Oír a un hombre que se viste por los pies, con la voz quebrada, completamente por el terror que ha pasado al enfrentarse a algo contra lo que el revólver que lleva al cinto pues tampoco sirve de gran ayuda. A veces no llevan revólver, a veces no llevan pistola los vigilantes de seguridad. Tampoco les serviría de mucho en este caso. ¿Estos sí eran armados? Él comentaba que en otras instituciones eran armados también. En algunas instituciones sí, pero en este caso no nos confirmó Francisco si llevaba arma o no. Pues desde luego trae muchos recuerdos, de casos que han pasado por aquí. Quiero recordar el de La Cañada, que ahora que acabamos de mencionar la estación abulense de La Cañada, que acabamos de mencionar un perro, y también un vigilante jurado que intentaba explicar algo que no tiene explicación. Y como alguna vez he comentado en este micrófono, me trae recuerdos personales, porque un familiar muy querido trabajó durante muchos años como inspector de una compañía de seguridad privada. Y me contaba precisamente esas historias de destinos, de servicios que nadie quería sin que hubiera una razón objetiva para ello, de historias que le contaban ya cuando tenían cierta confianza, porque él era su superior, historias que le contaban pero que no podían salir de allí y que desde luego no se podían enterar ni siquiera los clientes. Y la verdad es que es un mundo, yo siempre he dicho eso, que en los cuartelillos de la Guardia Civil y en los archivos, o al menos si no los archivos, en las mentes de las empresas de seguridad privada, los investigadores de lo extraño tienen un fondo prácticamente sin límite para investigar. Fijaos, de las fenomenologías que han descrito estos
amigos que nos han legado su información, y hay algunas más que están recopilando Carlos y Javier. Hay una que me sorprendía, y es que esa filmación, que evidentemente queremos ver y queremos comprobar, donde aparece un brazo. Suena algo absurdo, ¿no? Un brazo flotando en una habitación. Yo he recordado de inmediato una de las pruebas fotográficas que suenan ya antediluvianas de Hans Bender con Germán de Argumosa en la famosísima Casa de las Caras de Belmez, donde lo que aparece es un humo en formación que acaba convirtiéndose en un pie de niño, un pie cortado a la altura, por debajo de la rodilla, el tobillo y el pie. Bueno, también tuvimos una fotografía un tanto extraña en Cuarto Milenio, que se acercaba a la cámara y al final se descubrió que era un insecto. Habrá que ver la filmación para descartar cualquier cosa, porque también las cámaras, con diversos efectos, luces y insectos que se acercan a esas cámaras, pueden provocar que se produzcan fenómenos completamente naturales. Hombre, por supuesto, pero yo estaba comentando que si hay algo parecido visualmente, sí que en la cronología, tampoco sabemos qué era lo de Belmez, que podía ser perfectamente explicable, pero que eso que puede parecer extraño de ver un trozo de cuerpo humano sin el cuerpo entero, sí que hay documentación en diferentes casos. Uno de ellos oficial, sí se nos permitió grabar, la Diputación de Granada, donde aparecía un rostro y una mano o parte de un brazo en ese humo que se iba solidificando y a los 6-7 segundos desaparecía, que es una descripción muy parecida a la que he comentado este amigo, Fernando Mondéjar. Silencio absoluto a raíz de indagar en las investigaciones, aunque habéis contactado con diferentes personas. Esa cerrazón cuando nos encontramos con un edificio oficial, aunque desde dentro incluso no tengan ningún temor, que nos sorprende eso, a decir, yo lo he visto, yo lo he grabado, yo lo he fotografiado. ¿Os ha ocurrido? Sí, a mí me ha pasado también en investigaciones, por ejemplo en Ciudad Real, ¿no?, que estuvimos investigando pues en varios edificios de allí, publicamos también alguna cosa. Y efectivamente, incluso del primer día tratarte genial, porque de alguna forma tú vas un poco a exorcizar sus demonios, ¿no? A que ellos te cuenten y de alguna forma se sienten liberados, porque son cosas que no hablan con cualquiera, ¿no? Y al segundo día, cuando ellos les han comentado a los de arriba, como ellos los llaman, ¿no?, a los gerentes, a los directores, que hay alguien interesado en todo ello, pues algo tiene que haber ocurrido cuando al segundo día casi te echan a patadas de ese edificio, ¿no? ¿Ha ocurrido algo parecido? Pues en este caso es clarísimo, porque hemos estado hablando con varios trabajadores, hemos estado hablando en este caso con... Además, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es que son trabajadores dentro de un mismo edificio que tienen diferentes funciones. Hemos hablado también con gente encargada de la recepción, que además tiene ese lugar muy cercano a este paso de tránsito, el hall del que nos hablaban. Igual nos comentaban que no querían hablar, pues un poco por el miedo a esa posible pérdida de trabajo, a hablar de un sitio público, oficial. ¿Pero confirmaban los hechos? Confirmaban los hechos y además no solo a través de las personas que hemos hablado, sino, por ejemplo, compañeros del propio Fernando, que hablábamos con él, decían pues que sí que lo habían visto, incluso pues el relato que decíamos de la compañera que estaba con Fernando, un compañero también de Fernando que trabajaba allí. Y bueno, pues son muchos los testimonios que tenemos en este caso. Pero la investigación, sin embargo, es muy difícil, es casi imposible, ¿no? Es lógico, está la cosa como para perder el trabajo. Y yo, en lugar de esta gente, entiendo perfectamente, además que los pueden tachar de locos, porque lo primero es, entre la gente que no cree en su propio trabajo, pueden decir que están viendo alucinaciones, como suele pasar muy normalmente. Con lo cual respetamos, por supuesto, que esta gente no quiere hablar, aunque a vosotros os hayan contado sus vivencias. Y sobre todo que les agradecemos que nos hayan confiado esos testimonios. Una cosa que llama también la atención es que ellos empiezan a ver unas apariciones, ¿no?, de personas, o empiezan a ver, incluso hablaban de extrañas caras, como tipo Belmez, ¿no?, que aparecían incluso en la entrada del edificio, y son, por ejemplo, rostros de bebés, rostros de niños. Hablan de apariciones y rostros también de gente ahorcada, porque dicen que salen con las cuencas prácticamente saliéndose de los ojos de las cuencas y con la lengua afuera. Hablan también incluso de la aparición de un soldado mameluco, que ellos dicen que va con turbante, que se le ve perfectamente el turbante, de una aparición que aparece siempre a las 9:20 de la noche, que también es algo muy curioso, esa repetición, ¿no?, de la hora. Y cuando tú excavas un poco en la historia de ese lugar y ves que puedes asociar esas supuestas apariciones o caras de niños con el orfanato que había y que todavía está ese colegio, ¿no?, por allí cerca, puedes asociar pues lo del soldado mameluco con Napoleón, ¿no?, que también estuvo allí cerca. Puedes asociar casi todo lo que ellos van viendo
con la historia física de lo que hubo allí antes de este edificio. Ahora la gran pregunta es, Javier Sierra, ¿esto puede provocar una histeria colectiva? ¿Esto puede provocar una sugestión que genera más y más miedo? ¿O el trastorno es posterior a los hechos que realmente pueden marcar una vida, ¿no? ¿Antes o después? Bueno, que hay sugestión y que nosotros tendemos a sobrecogernos cuando nos llegan varios testimonios y a aumentar la historia, eso es evidente, eso forma parte de la psicología humana, pero en este caso lo que habría que determinar es si existen razones objetivas que provoquen esto, y parece que sí. A mí lo que me resulta paradójico es que esto esté sucediendo en un edificio, como digo, adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una curiosa paradoja, ¿no? Es una paradoja, efectivamente, que lo más aparentemente acientífico o fuera del espectro de la ciencia, que muchas veces la ciencia mira hacia otro lado cuando ocurren estas cosas, ha ido a visitarles a ellos. Y creo que ahí hay un desafío, no solo para nosotros, que nos ocupamos de estas cosas, sino sobre todo para los que habitan en ese edificio y trabajan ahí. Habría que ver si esas teleplastias, entre comillas, porque no sé si se mantienen o no, han sido fotografiadas, si se mantienen porque esas imágenes no nos han sido mandadas, no nos las han enviado, si a las 9:20 siempre ocurre un mismo fenómeno, puede ser por algo provocado, en este sentido, si es a esa hora exacta siempre, por algo que tenga que ver con la estancia donde aparece. Puede ser un reloj que se refleje desde... Habría que comprobar muchas cosas allí. Evidentemente, si nos dejan, que es difícil. Lo que tenemos son los testimonios de personas, repito, dentro y de fuera, que pocas veces ha ocurrido, y como muy ha dicho Javier Sierra, que creo que es clave, en el territorio de lo más científico, como debe ser, de repente ha llegado una sorpresa inesperada. A la vuelta veremos si hay gente que sabe algún dato más. Lo veremos. Es difícil, y sobre todo alguien puede pensar incluso que están jugando con ellos, como decíamos en el primer tema, una manipulación de alguien externo. ¿Quién sabe? Javier Pérez Campos, Carlos Largo, como siempre, gracias por la investigación. Seguiremos muy atentos, llegaremos hasta donde podamos. Intentaremos. Gracias, Javier. Gracias.